vamos a escucharnos los de aquí y ahora y los expatriados. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días amigos y amigas de la Resistencia. Soy Rocío Ibarra de Zaragoza y soy mecenas desde casi el principio de la existencia de La Cafetera, porque ante tanta fake news, para mí este programa es como un balón de oxígeno, ¿no? Una ventana a la que asomarse y poder ver realmente lo que está ocurriendo junto con otras personas que son realmente inquietas y que bueno, que tienen el mismo objetivo que yo, que es un poco intentar saber la verdad de lo que está ocurriendo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Our efforts, our sacrifices paid off. In June, cases hit an all-time low. The September case numbers, however, should serve as a wake-up call for all of us. Although these numbers reflect more comprehensive testing, it also shows alarming rates of transmission across the region. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. We're on track to deliver and distribute the vaccine in a very, very safe and effective manner. We think we can start sometime in October. Creo que la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista social y económico ha sido una gestión ejemplar por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Creo que lo han hecho francamente bien. Y yo sé del Gobierno que tanto los españoles, todos los españoles, la inmensa mayoría de los españoles, como Bruselas quieren unos presupuestos con ciudadanos. No voy a ser yo quien en este momento tan crítico para Cataluña condene al país a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración catalana. Hombre, a mí me hubiera gustado que una demanda así hubiera llegado en momentos en los que no se hacía nada o que se dirija contra aquellos, porque todavía los tenemos, que niegan la realidad del cambio climático o que ponen palos en la rueda. Llevamos muchos años queriendo emprender una acción como esta, porque la falta de compromiso en la lucha contra el cambio climático del Estado no significa que tengamos que imponer la política de un gobierno en concreto, sino la evolución de las acciones del Estado en los últimos años ante una clamorosa falta de acción contra la lucha contra el cambio climático. Negro con sus flight case, con sus cajas de ruedas. La cultura da de comer a 700.000 familias en España y está en alerta roja.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más. Hoy es viernes 18 de septiembre y ya estamos por aquí. Ya veo que estáis por aquí, Gemma Bravo, Dani, Eurídice, Rosa. Muy buenos días a todas y a todos. Como os podéis imaginar, este programa va a ir también sobre competencias y como apuntaban también los del grupo hashtag que han elegido este hashtag de hoy, también hablaremos de incompetencias. El hashtag del programa de hoy es almohadilla la cafetera incompetencias. Almohadilla la cafetera incompetencias. Vamos a hablar de los temas de actualidad, bueno, pues sobre la gestión del coronavirus en la Comunidad de Madrid, también el asunto de Torra y su posible inhabilitación, también cómo están las cifras en cuanto al tema de coronavirus, también algunos temas internacionales, pero como cada viernes también nos pararemos a reflexionar y también hacer ese resumen de prensa internacional de la mano de Pilar de la Peña para conocer cuáles han sido los asuntos más comentados en la prensa internacional, no solamente los asuntos internacionales, sino también cómo han visto los asuntos de España en la prensa internacional. Además, con Ana Pastor vamos a analizar ese documental del que venimos hablando toda la semana, venimos anunciando el documental El Dilema de las redes sociales. Es un documental sobre el que, bueno, pues alertan de la manipulación o del control que pueden tener las redes sociales en nuestros comportamientos, en los comportamientos de la sociedad. Y, ojo, yo no me lo perdería, tenéis que escuchar hasta el final el programa de hoy, porque el relato de Ainhoa Goñi de esta semana viene con una gran sorpresa en la que además habéis participado todos sin saberlo, así que tenéis que escucharlo hasta el final. Estos son los contenidos de hoy. Así que nada, id incorporándoos, las que estáis en directo, las que escucháis desde la retaguardia, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Para poder haber una democracia, tiene que haber demócratas. Y para ser demócrata hay que tener libre el pensamiento. Pero toda la educación que nos dan va contra la libertad del pensamiento. Si usted no tiene libertad del pensamiento, la libertad de expresión no tiene ningún valor. Si lo que usted está expresando es lo que le han dicho que diga, no tiene ningún valor personal. No, deberían educarnos para pensar por nuestra cuenta y para razonar por nuestra cuenta y arriesgarnos por nuestra cuenta y ser cada cual quien es. Yo cuando he hablado con estos jóvenes, y no tan jóvenes porque hay de todo, del 15M siempre les digo, reeducaros y además reeducar a la gente. Pero estamos educados para no tener independencia y para ser sumisos y para ser buenos borregos. Demuestra que la democracia no funciona. Si mandase el pueblo, eso no pasaría. Pero como mandan los amigos del que está ahí, pues pasa. Y para ir trabajando en esa libertad de pensamiento conviene informarse en todos los medios de comunicación, incluido también la portada del diario ABC, que habla de 3 ministros socialistas que torpedean el acuerdo de los ERTE con sindicatos y empresarios. Hablan de que Calviño, Escrivá y Maroto bloquean el pacto de trabajo y los agentes sociales, pero la imagen de portada vuelve a ser la de la manifestación del 8M. Dicen, Sánchez ofrece ahora a Ayuso reunirse en Sol ante la grave situación de Madrid. Y apuntan a que el Gobierno preguntó a la Unión Europea por la amenaza de pandemia 50 días antes del 8M. Sobre esta reunión, sobre la que pivota la información nacional, esta reunión que ha pedido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para abordar la situación de Madrid.
También lo lleva el diario El País, habla de que el avance del virus obliga a Sánchez y Ayuso a reunirse. Desde el diario La Razón hablan de que Moncloa dice sobre Ayuso que va a tomar su propia medicina, y desde el diario El Mundo lo titulan diciendo que Sánchez accede a verse con Ayuso al agravarse el COVID en Madrid. El caso es que, a pesar de la situación, desde Ciudadanos, su portavoz en el Congreso, Edmundo Val, pues decía que incluso que la gestión del coronavirus de la Comunidad de Madrid era hasta ejemplar. Creo que la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista social y económico ha sido una gestión ejemplar por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Creo que lo han hecho francamente bien. Lo demostraron ya desde el inicio, como digo, como reitero, tomando una serie de medidas anticipándose a las propias del Gobierno de España y teniendo en cuenta que efectivamente se trata de una situación difícil de solucionar, difícil de acometer, no solo para la Comunidad de Madrid, para muchas otras comunidades autónomas y, desde luego, para el Gobierno de España, porque es un problema también del Gobierno de España. Pues sí, para Edmundo Val, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, la gestión que se ha hecho por parte del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha sido ejemplar. Hombre, convendría a lo mejor tener algo más de humildad. Este viernes se prevé que se anuncien medidas por parte de la Comunidad de Madrid para atajar este problema, porque hay que recordar que es la comunidad más azotada por la pandemia. No es una cuestión de ensañamiento, como apuntaba Isabel Díaz Ayuso hace unos días cuando se hablaba de los datos preocupantes de la Comunidad de Madrid sobre coronavirus. Pero además conviene recordar esa falta de honestidad y de humildad política de los últimos meses, no por una cuestión partidista, sino por la responsabilidad política que ha supuesto y también la inseguridad social que ha provocado. El 15 de mayo de 2020, Isabel Díaz Ayuso aseguraba que estaban preparados para pasar a siguiente fase. Decía, e incluso acusaba al Gobierno, de no dejar a Madrid pasar de fase y seguir paralizada, sin explicación técnica, y aseguraba que Madrid había cumplido. Ya hemos visto que no. Incluso en ese momento tuvo el apoyo de la portada del diario ABC del 16 de mayo de 2020, titulando que el Gobierno volvía a castigar a Madrid. Pero como hemos visto, no era un castigo, era una advertencia, no era una cuestión de revanchismo político. Y el virus, como se ha visto, no entiende de inmigración, como decía Isabel Díaz Ayuso, pero sí de pobreza, de condiciones de vida, no de forma de vida, y sí de mala gestión, como estamos viendo. Pedir responsabilidad sin asumirla es en sí misma una irresponsabilidad que además pone vidas en juego. Y ahora lo que toca es asumir responsabilidades. Tiene que coger las riendas de la situación y dejar de echar balones fuera, porque de esas prisas, en mayo, vienen estos retrocesos contra el virus. Y de esa prioridad económica de la que tanto se hablaba, esta emergencia sanitaria. Por eso no hay tiempo que perder. Y en otro orden de cosas, otro de los grandes asuntos en la prensa nacional es el asunto de Quim Torra, las declaraciones que dio Quim Torra descartando la posibilidad de las elecciones ante su posible inhabilitación. Así lo decía. No voy a ser yo quien en este momento tan crítico para Cataluña condene al país a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración catalana. Lo que decidan ahora estos jueces, aunque sea contrario al mandato democrático de un Parlamento, no nos hará retroceder ni un centímetro en nuestras convicciones y propósitos políticos. ¿Dónde están ahora mismo los aires de democracia y de justicia en España que se suponían de un gobierno de coalición de izquierdas?
Como decía, es un asunto que está en las portadas. En el diario El País dicen: Torra descarta ir a elecciones entre reproches a los jueces del Supremo. Para el diario La Razón, Torra dice se atrinchera y no convocará elecciones pese a ser inhabilitado. Y para el diario El Mundo, Torra sin pena ni gloria ante el Supremo. Otro asunto que también está sobre la prensa nacional es el asunto sobre la negociación de los presupuestos. El diario El Mundo dice: el gobierno encauza el apoyo de Bildu con más favores a los presos. Para el diario La Razón, dice: Ciudadanos no se levantará de la mesa pese a que se negocie con Esquerra Republicana y con Bildu. Y en el caso del diario El País, pues hablan también de otros asuntos, como que Calviño ha pedido ante el rey unidad para afrontar la crisis. Como digo, el asunto de los presupuestos es uno de los temas centrales. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, hablaba de esto mismo. Días después de pedir esa tregua política, Inés Arrimadas, y seguir vetando a Esquerra Republicana y a Bildu, después de todo esto incluso van más allá, porque Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, llegó a decir que la inmensa mayoría de ciudadanos en España quiere que haya unos presupuestos antes con Ciudadanos que con los independentistas, pero incluso fue más allá, porque dijo que hasta Bruselas quería que hubiese unos presupuestos con Ciudadanos. Le he pedido a la vicepresidenta del Gobierno responsabilidad en estos presupuestos. Y le he dicho con toda claridad: con Bildu, con Esquerra, con Rufián, con Torra, con Otegi, no. Nosotros no estaremos en esos presupuestos. Le he vuelto a señalar que existen dos vías que son incompatibles. En esa foto final habrá unos presupuestos con Ciudadanos o habrá unos presupuestos con los independentistas. Y yo sé, tengo la confianza absoluta y se la he trasladado a la vicepresidenta del Gobierno, que tanto los españoles, todos los españoles, la inmensa mayoría de los españoles, como Bruselas, quieren unos presupuestos con Ciudadanos. Over the Tappan Zee Bridge, you like the colors, I can't see anything. I'll be your coffee, I'll be your poster child, walking like Jesus when all the stores are closed. You think of drowning out in your parents' pool. Hay que recordar, además, a colación de esas palabras de Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, hay que recordar que Ciudadanos es la sexta fuerza política en el Congreso de los Diputados. Y, hombre, eso implica que las exigencias que puedan hacer, pues, hombre, no sean tan tenidas en cuenta como de fuerzas políticas que tengan más poder en la Cámara. Pero, bueno, más allá de esto, vamos a incidir en una cuestión. Ayer fue entrevistada aquí en La Cafetera la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y decía esto mismo sobre la ambición climática del Gobierno. Bueno, yo creo que sí estamos siendo ambiciosos, pero es verdad que partíamos de una situación de cierto retraso. Yo creo que tenemos grandes oportunidades de modernización industrial, de cambio de modelo energético, nos benefician las condiciones geográficas para poder aprovechar todo el potencial eólico, de la eólica marina, de la eólica terrestre, solar, pero no ha habido, como en otros países, una conciencia y una demanda social y empresarial tan activa y un compromiso institucional tan fuerte como hubiera sido deseable. Yo creo que empezamos tarde, hemos tenido algunos vaivenes. La ministra, además, se refirió en el programa al reto que va a suponer la reducción de emisiones en España y también se dirigió a las organizaciones ecologistas que han denunciado al Estado en el Tribunal Supremo por desoír la emergencia climática. Como sabéis, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón han presentado un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno de España por inacción y por
decían incumplimiento jurídico de las obligaciones de España contra la emergencia climática. Ella contestaba esto mismo. Pero ayer supimos que grupos ecologistas han demandado al Gobierno ante el Tribunal Supremo exigiendo más acciones contra la emergencia climática. Y estaban ahí Greenpeace, Ecologistas en Acción, Oxfam. Es decir, que hay un cierto descontento y sí da la impresión de que nos quedamos cortos en esas ambiciones, en esas posibilidades. Yo creo que es muy importante que la sociedad civil y que el entorno académico, el entorno de las asociaciones, de las ONGs, desempeñen ese papel de conciencia, de exigencia y de pedir más. Hombre, a mí me hubiera gustado que una demanda así hubiera llegado en momentos en los que no se hacía nada, o que se dirija contra aquellos, porque todavía los tenemos, que niegan la realidad del cambio climático o que ponen palos en las ruedas. Yo creo que lo que estamos haciendo seguro que es mejorable, pero me parece que decir que hay inacción por parte del Gobierno, yo no creo que sea eso lo que estén diciendo, pero me parece que no se corresponde con la realidad. Dicho lo cual, como digo, a mí me parece que lo importante es que están intentando trasladar un mensaje fundamental, y es que hay una muy buena parte de los ciudadanos que entienden que este es un problema capital y que se necesita mucha más ambición y compartida por todas las instituciones, que todo el mundo aporte lo mejor de sí mismo. Pues bien, a estas palabras de la ministra en la cafetera contesta ahora Mario Rodríguez, el director de Greenpeace España. Llevamos muchos años queriendo emprender una acción como esta, porque la falta de compromiso en la lucha contra el cambio climático del Estado no significa que tengamos que imponer la política de un gobierno en concreto, sino la evolución de las acciones del Estado en los últimos años ante una clamorosa falta de acción contra la lucha contra el cambio climático. Es cierto que ha sido en este momento cuando hemos encontrado una vía de naturaleza jurídica que nos ha permitido acudir a los tribunales, pero lo que estamos poniendo en cuestión con esta demanda es la inacción del Estado, que no está velando por la seguridad de los ciudadanos, que está estableciendo medidas con un grado de ambición insuficiente, dando la espalda en este caso a lo que la ciencia está diciendo. Queremos más ambición, queremos más rapidez, porque estamos en una situación de emergencia climática declarada por el Congreso de los Diputados y también por el Gobierno, y en una situación de emergencia se exigen medidas mucho más contundentes. Ese es el sentido de nuestra denuncia, y además que los instrumentos jurídicos que la regulen se entreguen en plazo, se aprueben en plazo, que haya procesos de participación pública y de esa forma podamos acometer conjuntamente la sociedad, los gobiernos, el Estado en su conjunto, una lucha eficaz contra el cambio climático que vele por la salud de la ciudadanía. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente, es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios, basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. All we had was a spark, but one day soon when the sparks all bloom in the chasing back the dark, I'm gonna see you again on the Gold Street, standing next to me, I know I'm gonna see you again. Y mientras tenemos que enfrentarnos a retos tan importantes, tan globales como el tema de la emergencia climática, como el tema de la emergencia sanitaria, nos encontramos con el líder de la oposición, Pablo Casado, hablando de la ocupación. Es decir, que es un problema que no para de empeorar y, sobre todo, no se entiende que no haya un consenso político a este respecto.
porque esto ya estaba en el Código Penal incluso durante el gobierno socialista de Felipe González. Todo el mundo entendía que igual que no se puede robar un coche, igual que no se puede robar en el supermercado, no se puede ocupar una vivienda. Y mucho menos de personas que lo hacen simplemente por mafia, de enriquecimiento ilícito, sin acudir a los servicios sociales de ayuntamientos, comunidades autónomas y el Gobierno de España, que tiene las soluciones, debe tenerlas, así lo pedimos nosotros, para aquellas familias vulnerables. Así hablaba Pablo Casado este jueves sobre la ocupación. Decía que sí, que es un problema que está en aumento. Bueno, pues si nos vamos a las cifras que recogían además en una pieza informativa en el diario El País, hablaban de que solo hay un 5% más de denuncias que en 2019 y que es una subida menor que otros años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este artículo entrevistaban a la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, que decía que no existe ningún desamparo, que eso de que te vas de casa, vuelves y hay gente, nunca lo han visto y es algo excepcional. ¿Qué pasa? Pues que se juega con la confusión, como hemos hablado aquí. Se juega con la confusión entre usurpación, que no es allanamiento. Entrar en una vivienda es allanamiento de morada, hasta 2 años de cárcel. Y entrar en un piso vacío de un banco o un fondo buitre es usurpación, un máximo de 6 meses, que es lo que en todo caso ha ido aumentando. Pero mientras vamos jugando con la confusión y vamos con esa cortina de humo, porque lo que sí que es cierto es que se siguen conociendo informaciones sobre la Operación Kitchen. Incluso Adrián Alastra, del Partido Socialista, pedía explicaciones a Pablo Casado y que se pronunciase claramente sobre este asunto. Responsabilidad en la dirección del partido en aquel momento y hoy es presidente del Partido Popular gracias al apoyo de la que será probablemente próxima imputada, la señora Cospedal. El señor Teodoro García Egea, secretario general actual del Partido Popular, es mencionado en las informaciones que se han conocido por sus contactos, por sus mensajes con el secretario de Estado de aquel entonces, el señor Francisco Martínez. Miren, no sirve quitarse de en medio en este caso con un manotazo, porque sigue y seguirá presente hasta que lo aclaren todo y tienen que dar explicaciones. El PP trata a las instituciones como si fuera su cortijo. Cuando están en el gobierno las intentan corromper en beneficio propio y cuando están en la oposición las bloquean también en beneficio propio. Has arrived when we meet once more. That'll say something like, I always knew you could be like this. I saw flashes and glimpses before, but they fade, they seem like a distant dream when you're walking through the door. Negro con sus flight case, con sus cajas de ruedas. La cultura da de comer a 700.000 familias en España y está en alerta roja. En alerta roja estaban ayer, durante todo el día lo vimos en redes sociales, tuvo un gran apoyo por parte de muchas personas, ese hashtag Alerta Roja que respondía a la manifestación, a la protesta del sector de los espectáculos y los eventos que piden medidas urgentes para proteger a sus trabajadores ante la situación límite que están viviendo. Lo hemos visto en muchísimas imágenes en redes sociales, cómo se movilizaron, respetando además las distancias de seguridad, pero insistiendo en que necesitan ser rescatados y en que no pueden continuar con esta situación. Standing next to me, I know I'm gonna see you again. Darling, won't be long till every trace of trouble is gone. We'll be together and I'm not sure what that means, but I know it'll be better than we ever dreamed. We'll be together and I'm not sure what that means, but I know it'll be better than we ever dreamed. When I see you again, when I see you again. Antes de volver, recordemos todo lo que aprendimos, que solos no podemos, que las fronteras no existen y que la vida es lo más importante. No olvidemos que este virus nos afectó a todos, pero no a todos por igual. Ahora que podemos volver, no olvidemos las lecciones aprendidas.
Open Arms, volvemos al mar. Precisamente Open Arms sigue insistiendo en la situación que viven estas personas que siguen jugándose la vida para llegar a nuestras costas. La última hora es que 75 de las personas rescatadas por Open Arms en el Mediterráneo se arrojaron al mar una vez más ante la desesperación porque no les dan un puerto seguro. Buscan alcanzar las costas italianas tras la negativa de Malta a brindar puerto y la falta de instrucciones de Italia para atracar. Llevan insistiendo en las últimas horas sobre la situación que están viviendo. Necesitan un puerto seguro y, como decía Oscar Camps, después de reiteradas negativas de Malta y de informar Italia de la situación de máxima vulnerabilidad de algunas personas rescatadas, más de 70 personas se lanzaron al agua en Palermo mientras esperábamos instrucciones para el desembarco. Insistía en que algunos países pervierten convenios y derechos humanos. Y mientras vemos cómo incluso la pandemia se utiliza para sacar rédito electoral, varias informaciones apuntaban al discurso de la conferencia, a la rueda de prensa de Donald Trump, asegurando que la vacuna estará a mediados de octubre, que puede estar en el mes de octubre. Y claro, qué casualidad, porque es el mes anterior a las elecciones en Estados Unidos. We're on track to deliver and distribute the vaccine in a very, very safe and effective manner. We think we can start sometime in October. So as soon as it is announced, we'll be able to start. That'll be from mid-October on. Maybe a little bit later than that, but we'll be all set. So as soon as it's given the go-ahead, they're doing trials, as you know, and as soon as it's given the go-ahead, we will get it out, defeat the virus. We've manufactured all of the necessary supplies so that as soon as the FDA approves the vaccine, and as you know, we're very close to that, we'll be able to distribute at least 100 million vaccine doses by the end of 2020, and a large number much sooner than that. También sobre elecciones en Bolivia, hemos conocido que la autoproclamada presidenta Yanine Áñez ha anunciado que retira su candidatura electoral para, decía, ayudar a la victoria contra el MAS, el partido de Evo Morales. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división el MAS acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. Y lo hago en homenaje a la lucha que ha sostenido el pueblo boliviano para que se vaya por siempre la dictadura. Si no nos unimos, vuelve Morales. Si no nos unimos, la democracia pierde. Un dato importante sobre este asunto es que, según apuntan varios medios, los sondeos apuntarían a una victoria del partido de Evo Morales. De ahí esa movilización
del partido opuesto al partido de Evo Morales para intentar ganar unas elecciones que en un principio, pues según los sondeos, no ganarían. Sin embargo, mientras seguimos en el contexto de pandemia, desde la OMS advertían de que los datos de transmisión en Europa son alarmantes. Our efforts, our sacrifices paid off. In June, cases hit an all-time low. The September case numbers, however, should serve as a wake-up call for all of us. Although these numbers reflect more comprehensive testing, it also shows alarming rates of transmission across the region. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. Y para seguir formándonos en esa conciencia de la que hablaba Saramago, en esa libertad de pensamiento de la que hablaba también San Pedro, para seguir formándonos, nos informamos, como hemos hecho hasta ahora con las informaciones del día, pero también nos paramos a reflexionar y nos paramos a analizar. En este caso, con la prensa internacional, con ese resumen de prensa internacional que nos ofrece Pilar de la Peña. También después con ese análisis sobre series, sobre documentales que nos hacen nos explican también cosas de la sociedad real en la que vivimos. Y terminaremos con el relato de Ainhoa Ogoñi, que aunque suelen tener algo de ficción, también hablan de cosas muy reales. No os lo perdáis, hay una gran sorpresa al final. Así que comenzamos. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Pues es viernes, ya sabéis que los viernes en efecto abrimos un capítulo para referirnos a la manera en la que los medios internacionales hablan de España, retratan la imagen de nuestro país, la proyectan en el exterior y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. En una semana que ha estado marcado por el COVID, la prensa internacional sigue destacando los datos de contagios. ¿Hay algún medio de comunicación que se fija en los jóvenes, en la actitud de los jóvenes y salir de marcha? Pero hay otros temas también, ¿no?
Sí, bueno, este artículo en concreto era uno de Telegraph que nos llamó la atención porque se subía un poco a este carro de señalar los comportamientos de una parte de la población, en concreto de la juventud. El titular, de hecho, era bastante llamativo, era algo así como la España que no puede parar de salir de fiesta, en cierta forma impulsa el aumento de contagios, ¿no? Está claro que llama la atención en toda Europa la rapidez con la que la segunda ola de la pandemia ha llegado a España y los datos que sí que indican en otros países de Europa que también está llegando, pero quizá la virulencia y la rapidez con la que se ha extendido por España llama la atención. En este sentido era un artículo que incluso mencionaba al final algo también de los encuentros familiares, pero se subía un poquito a este carro de señalar a la población y en concreto hablaba de pues las fiestas ilegales, los burdeles, los botellones, todo esto salía mencionado. En este sentido era llamativo el artículo, ¿no? Pero es verdad que han hablado de otros aspectos y en concreto ayer mismo jueves había un artículo de más calado en el Financial Times que ponía de relieve también el fuerte impacto económico y cómo la pandemia, incluso la recuperación de la pandemia, estaba siendo desigual en Europa. Y en este caso se fijaba en concreto en el caso de España en comparación con el caso de Alemania, ¿no? Y por ejemplo, hablaban de la Gran Vía, por ejemplo, de cómo los comercios de la Gran Vía estaban atravesando una situación muy complicada, incluso ahora, frente a barrios y a calles comerciales similares en Alemania que ya estaban volviendo a los niveles de venta casi de la prepandemia. Y en este sentido el Financial Times destacaba cómo esto puede condicionar la política europea, porque hablaba de que la pospandemia puede generar una recuperación a dos velocidades en el norte y en el sur de Europa, cómo puede afectar a eso, digamos, el diseño, todas las políticas monetarias, las políticas fiscales comunes, pero también destacaba el caso concreto de España, ¿no? Se fijaba bastante en cómo estaba costando reactivar la economía, como además los datos ahora, estos rebrotes, pueden complicar aún más para muchas pequeñas empresas, que era una de las cosas que también señalaba las particularidades de España, y evidenciaba un poco esta preocupación sobre todo en la prensa europea por la situación de España, tanto a nivel sanitario como a nivel económico. Además, la operación Kitchen ha sido protagonista en la prensa internacional. Dicen que es una bomba para el Partido Popular que puede salpicar a Mariano Rajoy, ¿no? Sí, ha tenido bastante impacto, además con medios de bastante calado. Por ejemplo, el Frankfurter Allgemeine Zeitung le dedica un reportaje, que es el primer diario alemán, también ha salido en La Libre Belgique, en la Tribune de Genève, en varios medios de calados, y esta realmente detallaban el caso, ¿no? Cómo se acusa a la antigua cúpula del Partido Popular, mientras estuvo gobernando el país, de reclutar al chofer de Luis Bárcenas para que ejerciera de espía, como además se habría pagado con fondos estatelas. De hecho, me parece que era el Frankfurter Allgemeine que hablaba un poco de corrupción institucional, ¿no? De cómo este caso realmente era de una gran gravedad y se había conocido gracias a la investigación judicial. Detallaban además cómo estaban implicados en el caso exministros, sobre todo mencionaba a Jorge Fernández Díaz y a Dolores de Cospedal, pero señalaban, y de hecho todas las fotografías de los artículos en estos medios los copaba Mariano Rajoy, porque se destaca que esta red ilegal de espionaje tuvo lugar durante su gestión y podría llegar a salpicarle, con lo cual no solo al partido sino al propio Rajoy. También hemos visto cómo Le Monde destacaba el clima de odio contra el gobierno, el acoso contra Pablo Iglesias, decía, de la extrema derecha, ¿no? Sí, en concreto en un artículo de su corresponsal, de Sandrine Morel, que ponía sobre todo el foco en el acoso y, digamos, en estos scratches que se están produciendo en casa de Pablo Iglesias y Irene Montero. De hecho, acudía a la corresponsal y hablaba un poco con algunos de los presentes. Decía que, por ejemplo, el día que ella fue, serán una quincena de manifestantes, generalmente partidarios de Vox, que además recogía un poquito y destacaba un poquito los tipos de gritos y la actitud que tenían, pero apuntaba que aunque esto podía ser, usaba una expresión que me llamó la atención porque hablaba así de una especie de folclore, estaban en el límite del folclore nauseabundo estas reuniones, estas manifestaciones, pero recordaba que más allá de la anécdota, que esto podía ser una anécdota, llevaban produciéndose 4 meses ante la casa donde vivía el actual vicepresidente con su mujer y sus hijos, y lo ponía de ejemplo
ejemplo, de esa especie de clima de odio que además denunciaba o explicaba que se estaba generando además desde medios de extrema derecha y que en realidad estaba bastante vinculado a la ideología de extrema derecha, de ese clima de odio en general contra el gobierno, ¿no? Destacaba un poco esta virulencia y esta situación que estaba afectando al vicepresidente, pero de forma más extensa a todo el gobierno, y estaba también hasta en cierta forma envenenando el debate político y el paisaje político en España. También hemos visto el impacto que ha tenido la Ley de Memoria Histórica, este anteproyecto de ley que ha sido muy recogido en la prensa internacional. Sí, realmente es verdad, ya lo hemos comentado muchísimas veces aquí en la cafetera, que todo lo que tiene que ver con el franquismo, con la memoria histórica, suele tener bastante eco, y en este caso pues he encontrado artículos en el Financial Times, en Independent, en la BBC, en Euronews, en fin, en general en The Guardian. Realmente este anteproyecto, aunque es verdad que se resalta que además se produce por parte del gobierno socialista, que intenta pues profundizar en la Ley de Memoria Histórica de 2007, y que además tiene lugar casi un año después de haber exhumado a Franco. Donde Figaro, por ejemplo, me decía algo así como que Pedro Sánchez estaba intentando afrontar el franquismo. Cala un poco la sensación en la prensa internacional de que con esta ley pues intenta el gobierno de coalición pues profundizar en este asunto. La BBC y The Guardian destacaban sobre todo el aspecto de que planteaba la posibilidad de convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil, que era un viejo proyecto, pero bueno, destacaban que lo contemplaba la ley. Otros medios apuntaban y se centraban sobre todo en cómo podría impulsar la exhumación de las fosas y de los desaparecidos que siguen en fosas comunes. Por ejemplo, era Sudwest o Euronews, hablaban un poco del proyecto de memoria democrática, ¿no? Que alguno decía que estaba bien elegido el nombre de la ley. Aunque hay ciertos medios que también resaltan que este es un tema que sigue dividiendo a España y que estaba generando, me parece que era el Financial Times y Voice of America y The Independent, destacaba que estaba provocando cierta división y sobre todo un debate bastante encendido con respecto a la Fundación Franco, a la posibilidad de anular los juicios, que es un tema que sigue generando bastante debate y bastante controversia en España, pero sí que es verdad que el anteproyecto de ley de memoria histórica, de memoria democrática, ha interesado y ha llamado bastante la atención en la prensa internacional. Oye, también se ha hablado de la sentencia por la masacre del Salvador, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema que ya habíamos comentado aquí, que lo estaba siguiendo la prensa internacional. El hecho de que hubiera este juicio en España contra este ex coronel salvadoreño, pues acusado de ser uno de los responsables, al menos, de haber ordenado la matanza de los 5 jesuitas españoles y de las 8 personas que fallecieron en esta masacre en la universidad en El Salvador. Finalmente ha habido sentencia por parte de la Audiencia Nacional, y lo que todos los medios destacan, y además medios muy conocidos, ¿no? He encontrado artículos en Los Angeles Times, en la BBC, en The Guardian, y también en varios medios latinoamericanos, ¿no? En Telesur, en Infobae. Es decir, es una noticia que realmente ha impactado bastante por la dureza de las condenas. Es decir, se resalta que Inocente Montano pues ha sido condenado a 113 años de cárcel en total por el crimen de los 5 jesuitas, a 26 años por cada uno de los crímenes, y sobre todo que se le considera responsable responsable directo de estos asesinatos terroristas, que es uno de los términos que utiliza la sentencia de la Audiencia Nacional. Y esto, por ejemplo, aparte de la contundencia de la sentencia, lo que sobre todo destacan medios como Telesur o como Infobae es la importancia que esto puede tener para El Salvador, por ejemplo, para los intentos en El Salvador de acabar con la impunidad, de hacer justicia con algunas de las masacres y con los abusos más duros que se cometieron durante la guerra civil. Y también se destaca que es el primer, alto cargo salvadoreño que es juzgado por este caso. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar. Gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. ¡Estamos juntos!
Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo en series a través de los ojos de los documentales, la nueva cultura audiovisual, de la mano siempre de Ana Pastor Neutral. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Fernando. Después de esta propuesta, El dilema de las redes sociales, un documental de Netflix. Habíamos lanzado la invitación también a través de precisamente las redes sociales, de Twitter y demás, para invitar a la gente a que lo viera. Has salido algo más inquieta sobre los hábitos y los usos de Twitter, de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, ¿no? Sí, muy inquieta, muy inquieta. La verdad es que me ha encantado. Es verdad que es una reflexión desde el punto de vista de la novedad, no es la más novedosa, porque es verdad que ya hay mucha gente planteándose la droga de las redes sociales desde hace tiempo. Luego te contaré un mini experimento al que fui sometida este verano. Pero sí que es verdad que es muy interesante, por ejemplo, el punto de vista de quienes participan en el documental, que son ex trabajadores, ex directivos y ex creadores, algunos de ellos, de redes sociales muy importantes. Quiero recordar que sale, por supuesto, de Google, de Facebook, de Pinterest, de todas ellas, y explican un poco el proceso por el cual nos atrapan de la manera en la que nos atrapan sus algoritmos y sus métodos de trabajo. Sí, algunos son personajes que han sido muy relevantes en la vida de Twitter, de Facebook, y que cuentan un poco los secretos de cómo se han desarrollado las herramientas para conseguir atrapar nuestra atención. Claro, no es el primer documental, como dice Ana Pastor, que se hace sobre el peligro de las redes sociales. Nunca hay suficientes documentales que adviertan sobre los peligros de Internet, decían en Shataka, y tienen un poco de razón. No es el primero que vemos, pero de alguna manera lo que ha conseguido es reunir a grandes y conocidas personalidades del mundo de la tecnología, y además donde desvelan algunas de esas prácticas y de los instrumentos que utilizan para cautivar nuestra atención y para provocar un poco de adicción tecnológica, que es a lo que te conduce el documental. Yo voy a confesar que hay muchas cosas muy interesantes en el documental, pero yo soy un poco descreído en esta materia y lo voy a explicar. Me ha gustado mucho también, pero me parece que parte de una premisa y luego la rellena de argumentos. Está desarrollado al revés. Y esto creo que tiene mucho peligro, porque encuentran muchas justificaciones para explicar el punto de partida, que es que todo esto puede cambiar tus conductas. La exposición a las redes sociales, y que además se hace de una forma interesada, ¿no? Y esto siempre me ha parecido muy llamativo, porque cuando dicen nacen estas nuevas herramientas y tratan de atrapar tu atención, digo, bueno, lo que lleva haciendo la televisión desde su nacimiento. Hay programas que son muy sofisticados. Siempre hemos puesto aquí de ejemplo, por ejemplo, Sálvame, que es un programa que tiene muchos cebos que van atrayendo tu atención. Cuando un dilema se resuelve, enseguida te han planteado de otro y estás permanentemente conectado. Es decir, es una práctica que no es exclusiva de las nuevas tecnologías, aunque hayan sofisticado un poquito más los elementos que utilizan, ¿no? Pero pasa con las revistas, pasa con los periódicos. Cada vez van cambiando el lenguaje para atraparte más y más y más. Sí, pero yo creo que ellos lo que plantean es que hay un salto cualitativo y cuantitativo, ¿no? Hay un juego, vamos a decir, una recreación que ellos hacen de 3 personas delante de 3 máquinas que son los que controlan nuestro cerebro, ¿no? Y de alguna manera es una alegoría de lo que pasa en las redes sociales, que sí que es verdad que el ejemplo de la dopamina, ¿no? Y de la satisfacción que te produce, eso ha ocurrido siempre, tienes razón, con muchas otras cosas. Aquí se pone el ejemplo de las tragaperras de Las Vegas, ocurre, ¿no?, en muchos ámbitos, pero es verdad que yo creo que la aparición de las redes sociales ha multiplicado la velocidad y la intensidad a niveles que hasta ahora no conocíamos. No sabemos cómo será dentro de 5 años, si esto será como Years and Years o no, pero es verdad que todo se ha multiplicado en velocidad y en intensidad, y lo que antes era una red social ahora son, pues no sé, 5 o 10, que además lo habitual es que la gente no esté solo en la red social en la que empezó, sino que están en las 5 o 10. Por tanto, el número de estímulos no es solo la tele y la radio, o la tele y la radio y la prensa, o la tele, la radio y la prensa e Internet, sino que además tienes todas esas, ¿no? Preguntábamos en Twitter cuál es la red social, que es una pregunta que se hace en el documental, que más enganchado te tiene, y es muy curioso cómo comparten espacio, pues por ejemplo Twitter, tanto en la pregunta que hemos hecho en redes como en el documental, y el correo electrónico. Yo, si tuviera que elegir una, no sé tú, pero yo elegiría WhatsApp.
Y mira que Twitter... Sí. Pero sin embargo, se puede decir, difícilmente se puede creer que WhatsApp esté gobernando tus comportamientos. Creo que lo que sí que hace es atrapar tu atención, eso sí, te mantiene muy, digamos, muy conectado con saber si te han escrito o no, pero no sé yo si la naturaleza de esa herramienta consiste en que pases tiempo en ella, como si, por ejemplo, sucede con Instagram o con Twitter. Bueno, son diferentes. Es verdad que el timeline de Twitter y de Facebook, de Facebook y de ese tipo de redes sociales, de Instagram, enseguida te ofrece, ves un segundo algo y al segundo siguiente tienes un ofrecimiento igual o mejor y al siguiente. Pero me gusta el ejemplo que ponen respecto a WhatsApp, por ejemplo, que es el escribiendo o los puntos suspensivos, que es también de otras redes, pero escribiendo supone que te vas a esperar a ver que esa persona te está contestando. Entonces han ido elaborando mecanismos que ellos mismos reflexionan. Algunos de los creadores de los puntos suspensivos, etcétera, que aparecen en el documental, si lo recuerdas, ellos mismos eran conscientes de que lo hacían solo por y para mantenerte con ellos. Que es verdad que esto ya lo hemos visto en otros ámbitos y cuando apareció la tele, pues la radio iba a sufrir, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es todo muy distinto ahora. No sé, me da la sensación de que hay un punto muy, muy real de esa parte como de enganche, ¿no? A mí lo que me ha sorprendido es la sofisticación. No son ideas creativas e imaginativas de un grupo de programadores, sino que están fundamentadas en clases que han estado dando en Harvard o en Stanford sobre psicología, comunicación, y van buscando que las herramientas te atrapen atendiendo a diferentes mecanismos psicológicos. Por ejemplo, esto a lo que se refería Ana Pastor. En el momento en que te ponen 3 puntos, la persona que te está escribiendo, puntos suspensivos, es decir, ya vas a esperar porque algo va a ocurrir allí. Entonces todo está basado en mecanismos psicológicos, ¿no? Las empresas ganan dinero cautivando tu atención. Hola, brutal el documental. Me ha sorprendido lo inocente que puede resultar el botón like o el botón de me divierte o incluso el de me enoja. A los que tenemos la suerte de tener una educación crítica, la publicidad la verdad es que nos resbala. Los valores de las generaciones anteriores es verdad que eran bastante fuertes, pero a las venideras les va a tocar aprender a forjarlos, igual que todos hemos tenido crisis pues emocionales o amorosas o familiares o personales. Gracias, Resistencia, y un saludo fuerte. Sí, ver que hay algunas herramientas que nos parecen muy inocentes y que en efecto están muy reflexionadas y que tienen como objeto que pases más y más y más horas delante de esta tecnología. A la gente le ha gustado mucho. Yo te confieso, Ana, algunas de las otras reticencias que he tenido. En primer lugar, creo que adjudican demasiados comportamientos que son muy particulares a las redes sociales. Es decir, me han hecho ver un vídeo. No, te han hecho ver un vídeo, no, te has sentado tú a ver un vídeo. Bueno, es que me atrapan. Bueno, te atrapan, o igual es que eres un poco propenso, como me ocurre a mí, a la distracción permanente. Que si no fuera esto, sería una serie de televisión y serías el señor patata delante del mando. Eso a mí me ha parecido en primer lugar algo. Luego, ¿cómo probar que estas prácticas tienen consecuencias negativas? Es muy difícil, ¿no? Decían en el propio documental, si consigues probarlo, quizá un día se legisle, pero de momento, ¿cómo comprueba que estas prácticas de pasar horas allí? Porque lo que es muy difícil de probar es que... Hay 2 ejemplos muy buenos, además en el documental, de los efectos negativos. Ellos hacen la recreación también de una familia con 3 o 4 hijos, en los que ver cómo les afectan a cada uno de ellos, ¿no? La más jovencita, que es una adolescente, pues no sé, que tendrá 13 o 14 años, muy afectada por el tema de los likes, ¿no?, que hemos oído. Y hace una reflexión uno de los expertos que aparece, que creo que es de Stanford o, bueno, no sé, de una universidad americana, que dice que la mente humana no está preparada para la aprobación o desaprobación de más de un grupo de, vamos a poner, yo que sé, 20 o 30 personas de tu alrededor. Está preparada para eso, pero cuando empiezas a subir el número, dejas de estar preparado, y si eso lo multiplicas por 10.000 y por 20.000 personas que te siguen, y ya no te cuento por mucho más, no estás preparado psicológicamente, y mucho menos si tienes 14 años, ¿no? Entonces, claro que tiene una consecuencia negativa. Los datos que ofrecen, por ejemplo, del tema de salud mental es una consecuencia clara, yo creo, ¿no? Y luego el tema de las fake news. Es evidente que eso tiene un componente negativo en el mundo en el que vivimos, que siempre han existido, pero que ahora la velocidad es mucho mayor con las redes, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que es una novedad es que hay nuevos interlocutores. Cuando uno ve cómo se describieron y cómo se escribieron aquellas noticias que dieron paso a guerras,
Yo estoy pensando, por ejemplo, en un bombardeo ficticio o en miles de noticias que ha protagonizado la prensa que estaban fundamentadas en la propaganda. Y lo que pasa es que ahora hay nuevos interlocutores. Sí, claro, las fake news han existido siempre. El perro de Ricky Martin. Pues esto existió en los 90. En ese caso son muy evidentes, pero todos los días no hay más que abrir las páginas de los periódicos para ver que con frecuencia lo que estamos confundiendo es la verdad con los puntos de vista. Y creo que el documental hace exactamente eso, ¿no? Y dice, bueno, sí, es que no existe una verdad, existen puntos de vista, que es lo que han dicho las empresas tecnológicas, pero era exactamente la misma noticia contada por el periódico El Mundo, el periódico El País, el periódico La Razón, son 3 verdades diferentes. Y probablemente todas están fundamentadas en su ideología, en sus creencias, en sus realidades, y son medios de comunicación convencionales y tradicionales, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende es que una vez Iñaki Gabilondo me dijo, mira, cuando no se tienen respuestas se tiende a buscar la respuesta de los druidas de la tribu. Dice, y en este caso han aparecido los tecnólogos que parece que nos dicen, bueno, es que ahora la gente está votando el 1 de octubre porque hay bots rusos, porque en mi cabeza no puede concebir que nadie quiera irse de España. Dice, no, bueno, pero es que yo he estado en Cataluña el 1 de octubre, yo no sé cómo, yo no vi a ningún bot ruso por ahí circulando, pero sobre todo no puedo concebir que sea tan sencilla la manera de empujar a la gente. ¿no? O sea, hay muchos otros estímulos, la tele, la radio, la discrepancia vecinal, la rabia acumulada, hay muchas cosas, ¿no?, que estimulan también el comportamiento de las personas. No, y la predisposición, en eso tienes razón. Quiero decir, si tú eres una persona, yo lo soy también, como tú decías, predispuesta a estar durante un gran tiempo de tu día en las redes sociales, en mi caso, por ejemplo, en Twitter, pues la predisposición es tuya. A ti nadie te está obligando, pero es verdad, y creo que eso está muy bien explicado en el documental, que la geolocalización, el tipo de cosas que buscas, etcétera, etcétera, tanto en los buscadores como Google como en las redes sociales, también predispone tu manera de recibir esa información por el tipo de información que recibes, ¿no? Pero ¿te predispone o te detecta? Porque yo, por ejemplo, me paso el día viendo... Te selecciona cosas que tú le has dado la pista. Claro, pero yo me paso el día viendo páginas de decoración y recibo muchos anuncios de cosas de decoración. Por mucho que a mí me gusten lo que me están sirviendo, hay ciertos alcances que no tengo. Pero eso no es un problema. El problema es, por ejemplo, ellos ponen el ejemplo del cambio climático, que me parece buenísimo, ¿no? Entonces, en función de tus búsquedas, por ejemplo, yo, que trabajo, como sabéis, en la verificación de bulos, seguramente muchas de las cosas que me puedan aparecer en las búsquedas, porque está vinculado a las mentiras que nosotros verificamos, puede parecer que yo esté próxima, según ese algoritmo, al negacionismo, por ejemplo, ¿no? Evidentemente no es por eso, y si a mí me llegan, yo ya sé, como decía el oyente anterior, yo ya sé distinguir, pero no podemos pensar, y esto es una cosa que a mí me ha enseñado mucho el trabajo en verificación, que todo el mundo cuestiona las cosas que le llegan, que hay gente que piensa, menuda chorrada esto, bueno, sí, menuda chorrada, pero hay gente que se la cree. Entonces eso es verdad que lo favorecen también los algoritmos de las redes. Soy María Elena, soy periodista y he visto la serie con atención, aunque tengo que reconocer que no me ha llevado una gran sorpresa, porque después de conocer cómo funciona el algoritmo y el Big Data, pues esto es lógico que se desarrolle de esta manera. Nadie puede ser tan iluso como yo cuando empezaron las redes, que creía que podía tener 1 millón de amigos. Y de lo que se trataba, antes o después, era de hacer negocio, efectivamente. Mucho ánimo y fuerza, resistencia. Pues en efecto, claro, es verdad que el comportamiento de los algoritmos tampoco, y la minería de datos y todo esto, tampoco es que nos pille mucha novedad. Ahora bien, está recibiendo muchísimos elogios el documental. Ha habido gente en las redes sociales que decía, es que lo he visto y a partir de ahora me voy a borrar de todas las redes sociales. Digo, bueno, igual a lo mejor hay que hacer un uso más racional de lo mismo, porque es verdad, como decía Ana Pastor antes, que hay algunas trampas incluidas en estas herramientas. Cuando estuve en el laboratorio de tecnología persuasiva de Stanford aprendí una cosa. ¿Cómo podemos usar todo lo que sabemos sobre psicología, sobre lo que convence a la gente e incluirlo en la tecnología? Muchos de los que estáis entre el público ya sois genios. Y es verdad, pero mi objetivo es convertiros en genios del cambio de comportamiento.
Hay muchas personalidades importantes en Silicon Valley que pasaron por esa clase. Figuras clave en el crecimiento de Facebook, Uber y otras empresas. Aprendieron a hacer la tecnología más persuasiva. Tristán entre ellos. La tecnología persuasiva es una especie de diseño intencional aplicado hasta el extremo, donde queremos modificar el comportamiento de alguien. Queremos que realicen una acción, que sigan haciendo esto con el dedo. Tiras hacia abajo y se actualiza. Arriba va a haber algo nuevo. Tiras y se actualiza, siempre. En psicología se llama refuerzo intermitente positivo. No sabes cuándo va a pasar y no sabes si va a ser algo interesante. Y es como funcionan las tragaperras de Las Vegas. No es suficiente con utilizar el producto conscientemente. Quiero entrar en tu tallo cerebral e implantarte un hábito inconsciente para programarte profundamente. Ni siquiera te das cuenta. Cada vez que lo ves en la mesa, lo miras y sabes que si extiendes la mano, quizá haya algo para ti. Así que juegas a las tragaperras a ver qué te sale. No es por casualidad, eso es una técnica. Es verdad que empieza a ser una reflexión más extendida, ¿no? Yo creo que cada vez más gente empieza a observar cuánto de adictivo tienen las redes, lo observamos en nuestra propia vida. Me gusta mucho la expresión que utilizan en el documental de el chupete digital, ¿no? Que a mí me han quitado sobre todo por algo también muy evidente, que es el impacto que va a tener en las generaciones que ya han nacido en esta dinámica. Seguramente, como tú dices, esto ocurrió también con la aparición, pues eso, de la tele, el propio Internet, que tú lo viviste muy de cerca también. El experimento que te quería contar antes es que este verano, Mar Cabra, que es una periodista a la que yo quiero y admiro mucho y que ha hecho un cambio radical en su vida, es una mujer periodista española que tiene un Pulitzer por los Panama Papers, lo dejó todo. Se fue a Almería y decidió cambiar radicalmente su vida y ahora está muy enfocada en los temas de salud mental y da muchas charlas en torno a esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, en verano tuvimos una charla de Mujeres Poderosas, que es una organización de mujeres que colaboran entre ellas, ¿no? Y en esa charla, Mar me retó, entre comillas de broma, a estar sin el teléfono móvil 24 horas. Y yo le dije, sí, yo puedo hacerlo perfectamente, ¿no? Sí, era el mes de agosto. Entonces, no lo hice un día, sino que lo hice varios. Lo hice 3 días con el teléfono apagado completamente. Entonces, cuando me preguntó qué tal la experiencia, yo le dije, Mar, es que tenía truco. Porque en esos 2 días que yo tuve el móvil apagado, yo estaba, entre otras personas, con mis hijos y con mi madre, que son las personas que a mí me preocupan pues por salud, más en estas circunstancias, porque les pueda pasar algo y porque son mi entorno, ¿no?, afectivo. Y estaban conmigo, entonces no tenía la necesidad, si pasaba algo había gente conmigo a la que podían avisar por teléfono. Para mí el trabajo es 24 horas al día, 7 días a la semana, como tú bien sabes, Berlín, pero era agosto y además estaba acompañada de la gente que yo más necesito, ¿no? Entonces no me costó. Me preguntó Mar, ¿cómo lo has llevado? Digo, pues no he tenido ninguna inquietud vital ni de ansiedad. Eso se refleja en el documental, en el experimento ese que hacen recreado con la familia, ¿no? De cómo a los chavales más jóvenes les resulta imposible. Claro, yo vivo pegada a un teléfono 24 horas al día porque me dedico a lo que me dedico y igual gran parte de esta reflexión también es un autoengaño, ¿no? No digo que no, pero no me costó como pensé y como la propia Mar pensaba y tu propia risa ha delatado que me iba a costar, pero no, es que muchas veces está, tú lo decías, ¿no? Con WhatsApp muchas veces está vinculado, por supuesto, al trabajo, pero también a las emociones, ¿no? Hay muchísima gente con la que te puedes mensajear mucho rato por WhatsApp porque es la manera de estar cerca, ¿no? De amigos y de... Sí. Ante este panorama terrible que nos espera, según esta película o este documental sobre redes sociales, propongo un ejercicio práctico, no sé si sea como ridículo o muy escolar o absurdo lo que les propongo, y es que nos pongamos de acuerdo en algunos tips para tratar de frenar los efectos nocivos de las redes sociales y los revisemos cada cierto tiempo. ¿Qué les parece? Fíjate que lo de tener unas ciertas normas de comportamiento, no solo de etiqueta, de culturales, ¿no?, de respeto, demás, etcétera, sino también hay ciertas prácticas, hay que tener cuidado con la difusión de los bulos, o sea, ciertas normas que hagan de esta sociedad algo un poquito mejor, porque si no estamos contribuyendo precisamente a eso que tanto nos asusta, ¿no?, que es la construcción de una sociedad basada además en algo que no controlamos. Las empresas ganan dinero manteniendo tu atención, pero también difundiendo algunas de estas cosas, ¿no? Y eso debería hacerlas responsables. Es una reflexión que también hacen en el documental.
Vivimos en un mundo en el que un árbol vale más económicamente muerto que vivo. En un mundo en el que una ballena vale más muerta que viva. Mientras nuestra economía funcione así y las empresas no estén reguladas, van a seguir destruyendo árboles, matando ballenas, excavando la tierra y extrayendo petróleo del suelo. Aunque sabemos que eso está destruyendo el planeta y que vamos a dejar un mundo peor para las futuras generaciones. Esa manera de pensar a corto plazo se basa en la religión del beneficio a cualquier precio, como si mágicamente cada empresa que actúa por interés egoísta fuera a producir el mejor resultado. Esto ha afectado al ambiente durante mucho tiempo. Y lo que da más miedo y lo que espero que sea la gota que colma el vaso y nos haga despertar como civilización y ver lo equivocada que está esa teoría, es entender que ahora somos el árbol. Somos la ballena. Pueden extraer nuestra atención. Somos más rentables para una empresa si pasamos tiempo mirando la pantalla, mirando un anuncio, que si nos dedicamos a vivir nuestra vida. Y estamos viendo los resultados de eso. Utilizan una inteligencia artificial muy potente para averiguar cómo centrar nuestra atención en las cosas que quieren que miremos, en lugar de en las cosas que son más importantes, nuestros objetivos, nuestros valores y nuestras vidas. Así que parece que las empresas no te dejan vivir porque tratan de cautivar todo tu tiempo. Bueno, es el dilema de las redes sociales, está en Netflix, es muy interesante, invita a la reflexión, invita a pensar. Así que, Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Bueno, y con sorpresa anunciada que habíamos ya indicado ayer en las redes sociales, Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas. ¡Ah, Ainhoa Goñi! ¡Qué bien! Qué bien! Estoy de los nervios. Tenerte por aquí. Bueno, vamos a ver. ¿Hace cuánto comenzaste a escribir los relatos? ¿Qué ha sido toda la temporada anterior? No, desde enero de la temporada anterior. Desde enero de la temporada anterior. O sea, este año. Y los oyentes en este tiempo han podido conocer el mundo interior de Ainhoa Goñi, recrearse Lo siento. en sus vivencias, en sus experiencias, en las cosas que veía Ainhoa Goñi. Algunos de ellos han sido relatos maravillosos durante el confinamiento, en cosas que observabas y que han ido componiendo toda una secuencia de historias que tenía que tener su construcción en un libro, que tenía que terminar en un libro. Entonces, bueno, Ainhoa Goñi estaba dándole vueltas, oye, me gustaría esto llevarlo a convertirlo en un proyecto literario, y después de darle muchas vueltas, nos hemos decidido a lanzar un proyecto de Berkami, un proyecto para que los oyentes puedan comprar el libro, puedan participar en su creación, en el proyecto, y puedan financiarlo. De manera que hoy esto es un anuncio global. Hace minutos ha arrancado. Hoy comienza el periodo de crowdfunding para reunir los fondos para poder publicar este libro. Sí. Y entonces nosotros hemos decidido, aquí desde la cafetera, apoyarlo. Es un proyecto de Ainhoa Goñi al 100%. Hemos decidido apoyarlo con toda nuestra energía y pedir a los oyentes de la cafetera, a los suscriptores de la cafetera, a todos aquellos que os hayáis conectado especialmente con los relatos de Ainhoa Goñi, que consideréis la posibilidad de apoyar el proyecto, que consideréis la posibilidad de conseguir uno de estos ejemplares de libros y participar en el crowdfunding, que comienza, como digo, hoy. Y va a salir muy bien, Goñi. Yo estoy de los nervios. Va a salir muy bien porque, claro, hay algunas cuestiones. Lanzar un proyecto de esta naturaleza no es nada sencillo. Son relatos. ¿Cuántos relatos va a tener el libro?
Bueno, más o menos, voy a decir más o menos 30 porque hay sorpresas por ahí dentro del libro. Pero sí, más o menos 30. Se necesitan 7.800 euros para hacer la edición, para hacer la tirada de los libros. Hay 40 días, tenemos 40 días por delante para conseguirlo. Para conseguirlo en Berkami. El libro tiene algunas sorpresas, pero entre otras, esta sí la podemos desvelar, lleva las ilustraciones de Malagón. Es mi copartner favorito. Que ha estado poniendo viñetas e ilustraciones a algunos de los relatos de Ainhoa Goñi, los habéis ido viendo a través de las redes sociales. Algunas de las viñetas han sido extraordinariamente maravillosas. Nos gusta mucho la sensibilidad de Malagón, fantástico. Así que el libro va a ser un libro ilustrado, con lo cual no se puede... Y además tiene sorpresas también en esa parte, porque aunque habéis visto algunas viñetas, todas las ha modificado de una forma u otra, ha añadido cosas, ha cambiado cosas y son prácticamente nuevas. Entonces, aporta así muchísimo. Que, por ir dando algunas pistas, a partir de este momento ya se puede, a través de radiocable.com/Un Mundo en Construcción. radiocable.com/Un Mundo en Construcción. Es un redireccionamiento, os vais a ir directamente a Berkami y ahí veréis cómo podéis apoyar este proyecto. Hay una de las recompensas, porque hay muchas formas de participar, dependiendo de la cantidad que puedas, no sé muy bien cómo es el funcionamiento de las aportaciones, pero... es desde comprar solamente el libro, que cada uno, pues eso, lo que quiera y pueda, pues compras el libro y ya está. Vendrá en los agradecimientos, cualquier persona que aporte va a estar en los agradecimientos, pero a partir de ahí se abre todo un mundo muy divertido y hay alguna que a mí me gusta especialmente, la verdad. Pues yo me comprometo a comprar una caja de libros, un paquete de 20 libros, ya de entrada, así como para en plan comenzar. Padre. Para sortearlos también entre los oyentes, otras iniciativas. Pero sí os pido que si queréis aseguraros, claro, esos son sorteos, y ahí la mano de Dios es la mano de Berlín. Y la mano mágica. Claro, pero eso será sorteo. Si queréis garantizaros el acceso a un libro y si queréis apoyar este proyecto de Ainhoa Goñi, si os habéis enamorado con los relatos de Ainhoa Goñi, si habéis vivido la tristeza, el miedo, la pasión a través de la mirada de Ainhoa Goñi y queréis tener un libro en vuestra librería firmado por estas historias y con las ilustraciones de Malagón, tenéis que apoyar el proyecto a través de, como digo, radiocable.com/Un Mundo en Construcción. Hay una de las recompensas, porque hay muchas formas de aportar, pero una de las recompensas te permite que Ainhoa te escriba un relato a medida, que lo locute un actor e incluso que Malagón te dibuje en una de sus viñetas. O sea que, digamos que hay muchos premios, muchas recompensas posibles. Yo le llamo el pack felicidad. Es el pack total. Yo pensaba, para mí por la parte de Malagón, yo digo, tener una viñeta de Malagón, bueno, para mí es lo más. Entonces, es una pasada. Es el pack felicidad. Sí. Así que relatos de derechos humanos, de inmigración, de desahucios, de amor, de humor, muchos relatos de humor también. Y claro, todo comenzó con el relato de Samira, en la desvirtualización cafetera, que nos hizo también sentir un pequeño estremecimiento en las manos de ese voluntario que recogía un bebé en una de las barcas, un voluntario de Open Arms. Fue la historia que elegiste para recrear. Yo estoy enamorada de ese relato, básicamente porque es verdad que es el que ha originado todo. No me esperaba la reacción, nunca se había leído algo mío en público, y hacerlo en Conde Duque, en la desvirtualización, delante de todos los oyentes, para mí fue muy especial. Y sobre todo por eso fue una sorpresa, porque en este programa somos muy dados a sorprender a los oyentes y nadie lo sabía, entonces la verdad es que me gustó muchísimo. La noche ha aparecido de la nada y no perdona el calor. Llevamos 16 horas en alerta. 16 horas tensos, enfrentados al mundo, ganando y perdiendo batallas. 16 horas en las que los gritos no han dejado de sonar en mi cabeza. No estoy preparado. Bueno, así comenzó una sucesión de relatos que luego se han ido sucediendo a lo largo de las semanas, que han abarcado múltiples temas y que ahora llegan a esta versión, a este libro. Yo creo que el objetivo es perfectamente asumible, que se puede alcanzar y que con el apoyo de los oyentes de la cafetera seguro que lo vais a conseguir y veremos convertido, como digo, en un libro físico. Muy vintage todo esto. Sí, muy bien. Totalmente. Muy bien. Totalmente. Y la verdad es que me gusta mucho. Que además el crowdfunding comienza hoy. Comienza esta hora. Acaba de empezar. Y
pero el libro sería entregado justo antes de Navidad. Sí. De manera que es un buen regalo también si queréis participar. Puede ser un perfecto regalo para las Navidades o que os hagáis a vosotras mismas o que regaléis a una tercera persona. Sí, sabes que somos versión empollón, tanto Malagón como yo. Además hemos tenido ayuda y tiene una edición, a mí me gusta mucho porque tiene una edición muy profesional. Porque es eso, que tú te edites tu propio libro, no tiene que ver con la calidad. Y en este caso, además, contamos con otro profesional que nos ayuda a que los textos estén perfectos, a una encuadernación muy bonita, que además eso Malagón sabe mucho e insistió en algunas cosas. Y bueno, esperamos que gusten tanto como han gustado de momento los relatos. Así que... Bueno, pues te deseamos muchísima suerte. Todo lo que podamos poner de nuestra mano lo vamos a poner. Pedimos la ayuda de los oyentes de la cafetera. Sospecho que no hace falta pedir mucha ayuda porque se ha observado la sintonía de la gente con este con este ratito mutuo que nos traslada Ainhoa Goñi. Y así que ahí queda lanzado radiocable.com/Un Mundo en Construcción. Allí podéis participar de este crowdfunding para adquirir uno de los libros que va a ser editado en Berkami, en este proyecto. Y además, si se animan al de los relatos y los dibujos, propuesta loca. O sea, estoy deseando que me cuenten cosas. Ahí veréis que tenéis varias opciones y todo esto podéis investigar. Bueno, pero el caso es que los viernes seguimos convocando en este programa a Ainhoa Goñi para escuchar los relatos que nos acerca. En esta temporada con una nueva mirada. Ahora son relatos basados en historias reales de los propios oyentes de la cafetera. Antes eran creaciones de Ainhoa Goñi, algunos sí estaba basado en experiencias personales o en alguna historia que te podían acercar, incluso algún oyente había ocurrido. Pero ahora, por ejemplo, tuyo. Alguno también personal, calla, tonta. Pero ahora es el foco de este espacio, es la vida de los oyentes a través de la escritura de Ainhoa Goñi, de la literatura de Ainhoa Goñi. Nos trasladan alguna historia y Ainhoa la convierte y la escribe para que todos nos podamos sumergir en vidas ajenas. Y la de hoy es muy especial. Sí, debo decir que porque es una confesión en toda regla. Sí, estoy recibiendo historias maravillosas, fantásticas, y esta es muy especial porque vamos a decir que es de Maura Álvaro, es un nombre ficticio, y me ha contactado varias veces, hemos estado hablando bastante además sobre el tema, y ella lo que me contó es que tiene dos vidas paralelas, digamos. Tiene una relación muy larga con su pareja, del que está totalmente enamorada, pero le faltaba la pasión. Desde hace mucho tiempo, realmente casi ¿y de qué sirve siempre la pasión si al cabo muere? Pero en este caso no existía nunca había existido. Entonces era algo normal y ella lo había vivido con total normalidad. Y de repente llega la primavera, despierta la sexualidad, la sensualidad, conoce a alguien y lleva ya unos cuantos años manteniendo una doble relación, una vida paralela. Sí, claro, sí, porque... a mí me gusta decirlo de dos vidas, ¿no? Porque son como dos vidas totalmente, yo las veía, o por lo que yo he captado, totalmente estructuradas, como muy racionadas, muy racionalizadas y muy maduradas. Entonces, es un asunto complejo porque es moralmente complicado, es un amor prohibido, esa doble relación oculta, no compartida con su pareja, no hay nada más humano, no hay nada más real, no hay nada más cotidiano que esto, pero le hace sentir viva. Le hace sentir plena, sí, le hace sentir plena porque es eso, tienes a una persona que ha convivido muchísimo tiempo con una persona que evidentemente le ama con locura, pero no llega a estar completa y de repente es una mujer completa. Lo que pasa es que en este caso, que hay a más personas que les ocurre, necesita dos para que eso ocurra, ¿no? Entonces, la parte, claro, complicada es que uno de ellos no lo sabe, ¿no? Pero me ha parecido una forma, ya te digo, me ha dado mucho que pensar por la forma en la que ella me lo contaba y cómo tiene todo filosofado, ¿no? Una historia parecida es la que cuentan en Big Fish, en la película. Sí, exacto. En los puentes de Madison. Sí. En fin, bueno, el caso es que es una historia que nos lleva a una oyente, Maura Álvaro, es el nombre ficticio de esta oyente, y el relato Escala de grises, además con la voz de Carolina Román. Carolina Román, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, qué gusto tenerte, porque además, bueno, que sepas que tienes muchos admiradores, muchos amigos en el programa, ya obviamente Patxi Freites, que además nos decía, es que la voz de Carolina tiene que ser la voz que acompañe a Ainhoa en este relato, siempre nos ayuda con las actrices, con los actores que participan en las lecturas, pero además es que había hasta aquí Nacho Guerreros leyendo uno de los relatos de Ainhoa Goñi, y también nos dijo, bueno, una de las obras más elogiadas en los últimos tiempos. Yo no había escuchado Juguetes Rotos, que la escribiste y dirigiste tú, ¿no? Sí, bueno, Patxi, por empezar, yo le tengo extorsionado, le pago muy bien. Ainhoa recibe su paga y aquí estamos todos. Esto es una Patxi familia. Freites decía, es la mejor dramaturga actual en España. ¿Qué va a decir? ¿Tú sabes lo que me cuesta que diga eso? Mucho jamón, que Patxi tiene Madre buen saque. mía, y es de La Rioja, le gusta el vino, bueno, o sea que... No, bueno, pues somos un puñadito de dramaturgas que nos están dejando espacio y que también desde la feminidad, desde lo femenino, desde ese universo, se ve que se cuentan cosas con otro lente. Yo a veces, lo hablaba también con Ainhoa recién, que yo prefiero elegir por trabajo, no por género, no por sexo, quiero decir, pero ocurre, ¿no? Que, bueno, pues estoy descubriendo compañeras que escriben muy bonito y creo que necesitamos más espacio también las directoras. Ainhoa ha escrito una cosa que luego voy a leer preciosa y es un lente también muy, muy lindo donde ella ha plasmado la historia de una oyente, mujer. O sea, que quiero decir que hay mucho universo todavía que descubrir y que tenemos que dejar un poco de espacio. Y estás con un montón de proyectos encima de la mesa. Siempre nos gusta charlar con los invitados y ver en qué están haciendo, porque además vivimos un tiempo tan complejo, tan convulso, especialmente para este sector que ha dejado paralizado el teatro, paralizado las actuaciones, menos las series de televisión, que parece que le ha dado un empujón, pero sin embargo tienes un montón de proyectos encima de la mesa. Tienes un cortometraje y también una obra de teatro. Sí, si nos dejan. Tengo una obra de teatro que es un encargo de Nacho Guerreros, dado el hijo bueno que nos ha salido con Juguetes Rotos, quiere repetir y ser padre otra vez, entonces aquí estamos engendrando la criatura, pero es un momento muy convulso. Bueno, estamos con todo el tema de la alerta roja, que se llama así, hay un movimiento ahora en redes, donde es muy necesario que nos pongamos todos los artistas de acuerdo, porque estamos sufriendo realmente una falta de apoyo, estamos dejando a miles de familias, somos muchas familias las que nos dedicamos y vivimos del arte, y cada espectáculo que se cae, cada bolo de teatro que se cae, hay mucha gente que sufre su economía un deceso muy, muy potente. Entonces, bueno, son épocas muy convulsas, hay que reinventarse. Y bueno, pues todos los proyectos que yo tengo sobre la mesa son, le decía a los chicos recién, Ainhoa y a Patxi, digo, yo me mí conmigo, ¿no? Como es reinventarse o morir. Y quizás también por un momento personal de transformación, yo he decidido hace algún tiempo ya no esperar más las llamadas, el momento propicio y el decir, o lo hago yo o no. Y así ha nacido también esta propuesta con Nacho, de Barreda se llama. ¿Es Barreda o La ira de Dios? Sí. ¿Y es un crimen en Argentina, un parricidio? Es que sí, yo que me gusta meterme en mondongo, yo me creo muy simpática y escribo unas cosas tremendas. Digo, tengo una amiga que es escenógrafa, Lucía Cetuain, que me dice otra comedia tuya, ¿verdad? No, pero bueno, es que es un caso que a mí siempre me llamó muchísimo la atención, y dada también la cantidad de violencia de género que existe, ¿no? Pareciera ser que es una conducta que no se puede aplacar. Y había investigado sobre la violencia y creo que la pregunta es la contraria, no es porque somos tan violentos, sino cómo es que no somos más violentos. O sea, con la violencia que tenemos como hombres, mujeres, lo difícil para mí es, somos menos violentos de lo que podríamos llegar a ser, ¿no? Había un filósofo iraní que hablaba, ahora no me voy a acordar porque soy pésima para acordarme los nombres, pero este hombre planteaba algo
que realmente me llamó la atención, que tiene que ver con lo que tenemos de chimpancé es lo brutal, el primer golpe de sangre, esta cosa tan animal y que es depredadora. Eso es en la parte chimpancé. Y la que nos salva de matarnos entre todos es la parte abeja que tenemos. Él, no me acuerdo mucho cómo separaba qué tanto % teníamos de abeja, de colmena, ¿sabes?, de la empatía con el otro, y qué tanto % teníamos de chimpancé. Y es una cosa que uno como sociedad también lo va equilibrando, ¿no? Pero que él planteaba algo que decía, es que lo extraño es que no nos matemos más con lo violento que podemos llegar a ser. Y entonces, con esa pregunta y con esa necesidad mía de contar, dije, bueno, vamos a ir por aquí. Y llegué a este caso, que fue un caso real, y luego yo, por supuesto, he ficcionado todo lo que me ha dado la gana, que para eso soy dramaturga dramática. El caso es que es verdad que este tiempo obliga a reinventarse, obliga también a redimensionar los proyectos, a mirar otras formas nuevas de trabajo. También participaste en un proyecto en Confinados en Amazon Prime. Sí. Dirigiste allí, escribiste allí uno de los capítulos, ¿no? Sí. Finlandia. Sí, Finlandia. Finlandia, que no conozco Finlandia, ya no sé por qué le he puesto Finlandia. Es como un no lugar, ¿verdad? ¿Dónde vives en Finlandia? Yo es que allí me lo he pasado muy bien, debo decir. No puedo dar detalles, pero me lo he pasado muy bien. Ainhoa, sospecho que tú te lo has pasado bien en prácticamente todo el globo terráqueo, pero ese es otro asunto del que ya trataremos. Sí, pero mientras que no veas fotos o vídeos, no tengo nada más que añadir. Bueno, son muchos proyectos sobre la mesa, es una extraordinaria dramaturga, como dice Patxi Freites. Hay mucho de su trabajo lo podéis estar viendo a través del teatro, a través de la ficción, de las series de televisión, y hoy es la voz que va a llevar a vuestras casas Escala de grises de Ainhoa Goñi, una historia real que ha sido convertida a relato literario por la mano de Ainhoa Goñi. Carolina Román. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Las cosas no son blancas o negras. Nunca he visto los colores de forma nítida. Siempre se han mezclado a su antojo poco a poco. No es la primera vez que veo cómo un naranja asalta a un vainilla, o cómo un morado lame suavemente la superficie de una rosa tímida. De la nada aparecía una gota traviesa, azul intenso, chillón y brillante, saltaba dando volteretas en el aire y caía con fuerza sobre un rojo, causando un remolino de gotas en todas direcciones, mezclando los colores. Tal vez por eso siempre he visto los azules verdosos, los amarillos anaranjados y los grises. Bueno, los grises son otro mundo. Porque los hay a millares entre ese blanco impoluto, puro y perfecto, y ese negro intenso, oscuro y profundo. Me cuesta explicarlo, sin duda. ¿Cómo saber que te gusta el azul y el verde por igual? ¿Por qué te mueves en la incertidumbre de los colores intermedios? ¿Por qué no decimos sí o no? Blanco o negro, cierto o falso. Pues porque, aunque antes no lo sabía, hoy tengo claro que los matices son el todo, la mezcla perfecta, ni frío ni caliente, ni abierto ni cerrado. Ya nada es imposible. Estamos en los perfectos puntos intermedios, siempre en proceso, aunque no sepa la dirección exacta del cambio. Disfruto de los procesos, del cambio, del azul oscuro casi negro, de los cuadros, de los puntos y de los lunares. Y sí, y también de los estampados estridentes. Pero no siempre fue así. Hasta hace no tanto todo estaba claro. Colores lisos, tonos monocromáticos, líneas rectas, separadas, limpias. Colores mates, sin relieves, planos, estáticos, estables. Estable. La palabra aburrida para momentos eternos. Pero en aquella época
Todo estaba claro. Aburridamente claro. Tomaba decisiones claras, mis sentimientos eran claros, no había dudas. Existía el nosotros y el ellos, existía el nosotros frente al resto, las líneas claras, separadas, distantes, nunca se mezclaban. Existía lo bueno y lo malo, la fidelidad y el resto. También existía el te quiero con locura y el para siempre. Para entonces, hacía tiempo que andaba aburrida, buscando otros tonos, otros colores. Quería un azul intenso, dramático, escandaloso. Buscaba un amarillo chillón. Quería un rojo pasión, de los que huelen a ropa rasgada, sábanas revueltas y noches largas, muy largas. De las de morderse el labio desesperada, de las de gritar hasta perder las fuerzas. Andaba perdida en un amor en blanco y negro, en un amor puro, sin intensidades, sin la pasión del rojo vermellón, del salvaje morado, sin el rosa juguetón y, sí, sin gritos a medianoche ni jadeos entrecortados. Él siempre había sido así, y yo nunca supe que con aquello que él no me daba, al final no sabría vivir. Y los colores empezaron a desvanecer, a juntar, a mezclar, y el amor ya no lo era todo. Un día, cuando la calma llenaba cada minuto de mi vida, llegó la tormenta. Una tormenta de verano. Fue rápido, intenso, refrescante, esperado. Nunca sabes cuánto echas de menos la lluvia hasta que te ves saltando en mitad de la calle, empapada de la cabeza a los pies, y deseando que siga lloviendo un día tras otro. Y siguió lloviendo. Y yo perseguía las nubes. Y encontré texturas. Un día cualquiera tras unos ojos insistentes y unos labios incansables. Descubrí los volúmenes eternos, las formas retorcidas, la belleza de las espirales infinitas que forman dos cuerpos cuando se descubren. Vi el mundo en tres dimensiones. En las 3 dimensiones de aquellas 4 paredes, 1000 sábanas y todas las horas que pudiésemos robarle la vida real a la oficial, a los tiempos en blanco y negro. Porque en aquellas 4 paredes la perfección no existía. En aquellas 4 paredes improvisábamos el mundo en cada instante. La piel se me erizaba ante lo desconocido y notaba cómo, poco a poco, él me recordaba a qué saben unas manos que te buscan. Ahora tengo todos los colores puros y las mezclas. Lo liso y lo rugoso, las texturas, la calma y las noches de sábanas revueltas y sueños postergados. Grito a los rojos voluptuosos algunas noches. Beso con amor eterno al blanco de mi otro yo, a mi amor calmado. Así por días comparto mi amor con uno, mi pasado, mis raíces y mi vida trazada que hemos creado juntos. Otros, los menos, pierdo los papeles, me olvido del mundo y me escondo en cada costura infinita de cualquier cosa que cubra ese cuerpo que quiero hacer mío, ese cuerpo que recorre el mío, ese cuerpo abandonado durante años por mi compañero de vida, que no de pasiones. Bueno, en mi vida somos 3 que nunca nos mezclamos. Y yo soy 2 mujeres en una. Una mujer que pasa del rojo al blanco, del mate al brillo, de la tranquilidad al éxtasis. Tengo 2 vidas intermedias que uno y que separo la mía. Ellos nunca se mezclarán. Yo nunca lo tendré todo, pero no dejaré de ver los colores intermedios. Para mí ya no hay opción. Nunca existirán los colores puros, los colores perfectos, los correctos. Haré equilibrios con un pincel invisible y seguiré separando sensaciones, sentimientos y corazones. Seguiré pintando mi mundo en 2 habitaciones distintas, de distintas casas y con distintos dueños. Hay quien ha nacido para no encontrarlo todo en el mismo sitio. Recuerda que ahora tú puedes tener también los relatos de Ainhoa Goñi en tu librería. Apóyalo en radiocable.com/Un mundo en construcción.